Buenos días, Evangélica, aquí en Madrid, Galapagar. Pues una semana más vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Efesios. Recordemos que siempre la intención de estudiar la Biblia de esta manera, que llamamos un método inductivo, es no poder rehuir a ninguna de las enseñanzas de ella. Y esto implica que el estudio tiene que ser capítulo por capítulo, versículo por versículo, libro por libro. Y lo interesante de esto es que vemos cómo Dios empieza a mostrar y a revelar quién es Él. Hablábamos con unos amigos ayer y una de las cosas que me quedó muy pendiente, por decir esa palabra, es de que una de las tareas de la iglesia es que la gente pueda conocer a Dios. Porque claro, la gente, todos tú le preguntas, es cierto, todos conocen a Dios y todos saben quién es Dios, pero la pregunta es, si tú no has ido a la Biblia, y la Biblia es de la religión que seas, excepto algunas otras, pero la mayoría de religiones más grandes y más antiguas, por decirlo así, su fundamento está en la Biblia. Entonces, si tú no vas a la Biblia, no vas a conocer de Dios. Sea que seas católico, sea que seas, no sé, testigo de Jehová, por decirlo así, o de la religión que quieras ser, si tú no vas a la Biblia, tú estás creyendo en lo que te dicen, mas no conoces a Dios. Entonces, la única forma de conocer a Dios es mediante la Escritura. No hay otra forma. Y este método nos permite a nosotros poder involucrarnos, poder conocer de Él, poder saber qué cosa quiere decirnos Él, estudiar la Biblia, poder escudriñar la palabra. Y a lo largo de estos años que venimos estudiando de esta manera, pues sí, hemos visto cómo Dios ha ido mostrando su amor, su misericordia, y creo que en toda la iglesia, pues, Dios empieza a firmar los pasos y las raíces específicamente de cada creyente, que al último es lo importante, porque en el transcurso de tu vida vas a pasar por diferentes circunstancias y de repente vas a tomar decisiones equivocadas, acertadas, de viaje, lugares y en fin. Pero lo que no puede cambiar nunca en tu vida son tus cimientos, tus raíces, quién eres tú, tu identidad. Y eso es lo que hace estudiar la Biblia. Y ojo, no estoy hablando de escuchar lo que otros dicen, hablo de meterte a estudiar la Biblia. Si no lo has hecho todavía, te animo a que lo hagas. No hay peor cosa que seas una copia de algo. Dios te hizo único y es más, tu huella de tu dedo es única. O sea, no tienes por qué copiar a nadie, no tienes por qué ser como nadie, no tienes por qué intentar imitar a nadie, eres único. Entonces, no hay nada más feo, hablando de manera personal, y me incluye en esto, intentar ser como otros. Y la mejor manera de poder descubrir quién eres tú es conociendo a tu Creador, al que te dio la vida eterna, la familia que tienes, los hijos que tienes, el esposo o la esposa que tienes. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que eso? Y lo mejor, y más maravilloso, es que te da la oportunidad que puedas descubrirlo tú, sin que nadie tenga que explicarte ni decirte, algunas cosas sí, pero si Él quiere decirte quién es Él, no necesita de nadie. Él simplemente se va a mostrar y te va a decir quién es mediante su palabra. Y así hemos llegado al libro de Efesios, un libro que hemos empezado en el capítulo 1, seguimos en el capítulo 1, no vamos a acabar todavía el capítulo 1. ¿Por qué? Porque es un libro, o es un capítulo, es el eje central de este libro, donde Pablo, por medio del Espíritu Santo, en su desborde de adoración, nos dice quién es Dios. Y es algo realmente maravilloso, poder conocer realmente quién es Dios y cuál es su propósito de Dios con nosotros. Entonces, pasamos por el capítulo 1, los primeros 2 versículos, vimos acerca de cuándo nos amó Dios, y fue algo, creo que deberías abrazarlo en tu corazón siempre. Dios te amó cuando estabas muerto en delitos y pecados. Y esto grábatelo bien, la edad que tengas. Y si eres más joven, grábatelo más todavía. Dios te amó cuando estabas muerto en delitos y pecados. No te amó cuando estabas bien, no te amó cuando eras obediente, no te amó cuando eras cristiano, no te amó cuando eras pastor, no te amó cuando evangelizabas, no te amó cuando... Te amó en tu peor momento de pecador que puedas tener. En ese momento dice la Biblia que Él te amó. Y de ese amor, dice Pablo, que nadie nos va a sacar de ese amor. Nadie nos va a quitar de ahí. Entonces, hemos llegado a este capítulo, y después de este capítulo, pues seguimos entendiendo y conociendo cuál es el amor que Él nos tiene hasta el día de hoy. Hemos caminado por el capítulo, por la segunda parte del capítulo 1, donde hemos podido ver específicamente lo que el plan de Él para nuestras vidas, que lo dividimos en 3 partes. Recuerden, vimos la obra del Padre en el pasado,
que te amó desde antes de la fundación del mundo. Hemos visto la obra del Hijo, que se hace veraz y verdad cuando es crucificado y por su sangre somos limpios de pecado, o somos salvos de condenación eterna. Y ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo, que hablamos de que habla un futuro, que lo que hace es darte la perseverancia o la esperanza de la vida futura en Él. Entonces, hemos llegado así al capítulo o al versículo 13 y 14. No sin antes terminar la semana pasada, quedó pendiente uno de los puntos finales. Recordamos que hablamos de la redención, la revelación y el propósito. Y pues para hacer esto un poco más corto y más claro, el propósito de nosotros como hijos de Dios es, y estando dentro de una iglesia, es poder llevar el evangelio a otros, es poder transmitir el evangelio a otros, es poder mencionarle a otros quién es Jesús. Como le decía en un principio, la intención de la iglesia tiene que ser que la gente pueda conocer a Jesús, que la gente pueda conocer a Dios. Y la gente ya tiene por costumbre, o la religión tiene por costumbre, decirte todo lo que tienes que hacer para alcanzar una vida con Cristo. Y esa es la verdad. En cambio, la Biblia no enseña nada de eso. La Biblia, aunque parezca mentira, y como lo toman algunos medio raros, su pensamiento por natural y es entendible, no tienes que hacer nada y simplemente te arrepientes y vuelves. Es tan sencillo decirlo, pero como hablamos la semana antepasada, el precio que tiene ese sacrificio, el precio de la salvación, no es que nada es gratis. Se pagó un alto precio por tu vida y por mi vida. Y fue la sangre de Cristo y la vida de Cristo. Entonces, hasta aquí hemos llegado. El propósito de la iglesia en este tiempo es por llevar el evangelio a toda nación, a toda criatura, y que todos puedan conocer realmente del amor de Dios, de ese Dios que realmente ha tenido un plan desde el principio para cada uno de nosotros, ¿vale? Y así hemos llegado al versículo 13 y 14, donde terminamos esta primera secuencia, y después vamos a profundizar en esto, ¿vale? Vamos a orar y vamos a leer el texto y vamos a empezar a escudriñarlo, a ver qué nos prepara el Señor hoy día. Señor Jesús, Espíritu de Dios, te doy gracias por este tiempo, por tu amor, por tu misericordia. Sabemos, Padre, que son tus planes, no los nuestros, Señor, los que rigen nuestro destino, Señor. Sabemos que las decisiones que tú nos permites tomar, Señor, siempre tienen dos opciones, papá. Es el seguirte a ti, Señor, o hacer nuestra voluntad. Casi siempre nos equivocamos, Padre, pero sabemos de tu amor eterno y de tu amor compasivo para con nosotros. Permítenos hoy, Espíritu de Dios, conocer de ti, conocer de tu amor, conocer del poder de tu Espíritu y cuánta necesidad tiene la iglesia de tu Espíritu, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, Padre. Oramos así en tu nombre. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a leer desde el verso 7, ¿vale? Para llegar al final y poder entender, porque recordemos, como les decía, de que este texto, en sí, el capítulo 1, es una sola oración. Pablo está hablando, su corazón se está derramando frente a Dios y el Espíritu le permite a Pablo, no lo voy a negar, Pablo tiene un conocimiento muy profundo de Dios. Pablo sabe quién es Dios y eso es innegable. ¿Cómo llegó Pablo a ese lugar? Pues no es el tema de hoy. El tema de hoy es lo que Pablo revela mediante el Espíritu. Entonces dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y aquí empezamos nosotros. A fin de que seamos para su alabanza, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. En él también nosotros, que incluye a nosotros los que somos gentiles, los que no somos judíos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, no posición, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué nos quiere decir aquí? Pues hemos visto el Padre, que nos llamó desde antes de la fundación del mundo, hemos visto el sacrificio y el precio de la sangre de Cristo,
Pero ahora hay algo que es algo fundamental en la vida de todo creyente, y es tener al Espíritu Santo. La Biblia enseña que la única forma de que tú y yo seamos diferentes es por medio del Espíritu Santo. Y esto no implica que tú seas un hombre perfecto a partir de ahí. No implica que estás exento de errores. Ojo, no implica que estás exento de enfermedades. No implica que estás exento de pobreza. No implica que estás exento de una vida difícil y triste. O sea, no implica nada. Entendamos esto. Cristo, su sangre pagó el precio por tu alma, no por las cosas pasajeras de hoy día. Que estamos llenos de bendiciones y tenemos muchas cosas que Él te puede dar, sí. Y sí es cierto que hay gente que de repente nunca hizo nada y ha alcanzado cosas grandes. Y hay gente que se esforzó y no alcanzó nunca nada. Y el mundo está hecho así. Pero esa no es la esencia de Dios. El plan de Dios no es para tus... ¿Cuánto vive cuál es el promedio de vida de un hombre? No hablemos de España, vámonos a Perú. Porque en España viven casi como 100. ¿Cuál es el promedio de un hombre en Perú? 70, 60 años, 65, 80 años como máximo. Es el promedio de vida. Y la verdad que tenemos un Dios eterno que no está preocupado en ese lapso de tiempo que estás tú aquí. Está preocupado en tu alma. No quiero decirte con esto de que Él no tiene cuidado de ti. La Biblia lo dice, que Él tiene cuidado de ti, de lo que vistes, de lo que comes. Hablando de sus hijos, tiene cuidado de todos nosotros. Pero no es el centro. Cristo no murió por tu casa. Cristo no murió para que tengas un buen trabajo. Cristo no murió para que no sufras. Es más, cuando hemos leído el libro de Mateo, tú escuchabas a Jesús, cómo hablaba a sus discípulos, y más que animarlos era un desánimo. Tienes que morir, tu madre y tu padre van a estar en contra tuyo, la gente te va a aborrecer, no te van a querer, te van a escupir. Lo que me hacen a mí, se lo vamos a hacer a ustedes peor. Ese era el ánimo de Jesús. Pero los creyentes de hoy en día hemos entrado en medio de la gracia y hemos entrado en un confort espiritual. Creemos que cuando hablamos de salvación se nos resolvió la vida, no tenemos más problemas, y cuando tengo un problema que no entiendo, es que algo pasa en mi vida espiritual. Y es que a veces no pasa nada en tu vida espiritual. Simplemente es parte de las consecuencias de todas tus decisiones conforme cómo has llevado tu vida. Que tengas esto claro, Dios no te va a sacar de tus consecuencias. Dios te va a librar tu alma del pecado, Dios te va a dar vida eterna, Dios te va a restaurar si Él así lo quiere, Dios te va a levantar, Dios va a hacer 1000 cosas que están en su voluntad. Pero mientras estés vivo, su único plan de Él es que tú tengas una vida eterna. Es el único plan de Dios para tu vida y para mi vida. A veces confundimos cuando hablamos de propósito. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Pues si eres hijo de Dios, estás en la tierra para adorarle a Dios. ¿Qué implica adorarle? Un fin de cosas. Y eso incluye ser buen trabajador, ser buen padre, ser buen esposo, ser buena esposa, ser buena hija, ser buen hijo. Todo eso incluye adorar a Dios. Que es otro tema al cual nos vamos a meter. Entonces, el texto empieza diciéndonos en el verso 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué cosa es la palabra de verdad? La palabra de verdad es la Biblia específicamente. Es la única palabra que te va a llevar a ti a la verdad. Si otra persona quiere sacarte fuera de la Biblia para revelarte una verdad, yo te digo de todo corazón porque he estado en ese pellejo y porque he estado ahí. Huye, corre, sal, vete de ahí, no te quedes con esa persona. El único lugar donde tú vas a encontrar la palabra verdadera es la Biblia. No hay otro lugar. Por más que te digan lo que te digan, por más que te muestren cosas que aparentemente parecen correctas, pero no lo son. No lo son para nada en absoluto. Déjame abrir esto. Hay un texto que nosotros usamos y es cierto, pero lo aplicamos mal. Y vamos a ir a Romanos 8, 9. Y es un texto muy común que todos lo hemos escuchado. Pero primero, perdón. Vamos a acabar de leer el 13, ¿vale? Para poder tenerlo en contexto. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cómo llega el Espíritu Santo a ti? ¿Cómo sé que tienes el Espíritu Santo? Y es muy sencillo. Porque oyeron la palabra de verdad. Y cuando nosotros queremos hablar a alguien de que conozca la palabra y que tenga fe, porque esa es la palabra, fe, pues usamos este texto, que es Romanos 8:9, que dice de la siguiente manera. Perdón.
Espérate, un momento, me he equivocado. Ujú. Ahora te lo digo. Es Romanos 10, 17, 18. Dice así. Así que la fe, uy, se cerró. Así que la fe es por el oír, ojo esta parte, y el oír por la palabra de Dios. El texto no dice que la fe viene porque oigas la palabra. Eso no dice el texto. El texto dice la fe viene por el oír, hay una coma, y el oír. O sea, que tú entiendas la palabra de Dios, viene por la misma palabra. Entonces, esto es muy sencillo. La única forma que tú y yo entendamos lo que la Escritura quiere decir es por medio del Espíritu Santo. No es tu capacidad, no es cuántos años tengas de creyente, no es que mientras oigas como loco palabra, vas a tener una super fe. Eso no dice el texto. El texto dice que Él es quien te va a permitir realmente conocer la verdad. Ahora entiende, si te das cuenta, entiende por qué hay mucho creyente en iglesias de 2000 personas y solamente comprometidas 50 o 100. Ahora abres un poco más tu mente y empiezas a darte cuenta por qué. Porque claro, tenemos el mal pensamiento y la mala forma de leer las cosas, que pensamos de que el texto dice, el que oye la palabra tiene fe. Y el texto no dice eso. El texto está separando en dos partes muy claras. La fe, así que la fe es por el oír. Un punto, una coma. Y el oír es otro ámbito. El que tú puedas oír es por la palabra de Dios. La única forma que tú tengas fe y puedas realmente entender lo que el Espíritu quiere hacer es por medio del Espíritu. No por tus capacidades intelectuales, no porque tengas un título teológico, no porque hayas llevado a todos los cursos de la iglesia o porque hayas llevado todo lo que tú quieras estudiar. No funciona así. ¿Qué curso hizo Pedro? ¿Quién me puede decir qué curso hizo Pedro? Hablo de Pedro porque es el más común. Conocemos que era impulsivo, problemático, renegón, le cortó la oreja a alguien, dijo que no iba a negar a Jesús y negó a Jesús. ¿Qué curso llevó Pedro para ser quien es Pedro? Para entender, recordemos que Pedro tuvo momentos, por decir así la palabra, brillantes delante de Cristo. Cuando Cristo le preguntó, ¿quién dicen que soy? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Eso no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. En ese momento, ¿qué curso hizo Pedro? Hoy en día, hablando de esta actualidad, de estos últimos años, hay un énfasis por el conocimiento, hay un énfasis por querer entender y aprender, y eso lo dice en la Biblia, pues el hombre va a ir creciendo de esa manera. Es parte de la evolución de nosotros, no de la evolución de los monos, no, del desarrollo propio del ser humano, de llegar a la tecnología, a la modernidad. Eso es parte de esto. Pero ¿qué pasa cuando ya pasas de este punto, de tener esto, de entenderlo por fe, a querer descubrirlo y entenderlo tú mismo? Ahora, hay otra cara de la moneda, y es la cara de que como todo es por fe, pues yo no tengo que analizar nada, y ya hablo con base porque estaba en ese punto. Todo es fe, así que no hay nada que analizar. Y como es verdad que todo lo que sea fe no entra en tu cabeza, que es cuadriculada, porque eso escapa en su entendimiento, pues aceptas todo. Pero hay una gran verdad que la Biblia nos enseña a nosotros, y es que tu fe va a crecer según el entendimiento de tu palabra. Si no hay entendimiento de tu palabra, no vas a poder, no vas a entenderlo. Por más que hagas lo que hagas, por más que busques lo que busques, por más que digas lo que digas. Otro punto de esto que es muy necesario el Espíritu Santo para poder tener fe y empezar a crecer, y está en Juan 3:5, cuando habla de un hombre específicamente y se llama Nicodemo. Antes de entrar al texto, pues parafraseo un poco. Nicodemo nos revela en la Biblia quién es, y la historia también nos cuenta quién era Nicodemo. Hay mucho más información de Nicodemo fuera de la Biblia, porque era un personaje realmente conocido en el ámbito de los fariseos en Israel. Pero este hombre era un hombre muy influyente, un hombre que tenía una capacidad de poder llevar gente y mover masas a favor o en contra de los gobernadores. Y lo vamos a ver cuando se encuentran con Pablo y los discípulos están a punto de ser apedrados y él interviene. Pero antes de ese momento, cuando Cristo aparece en escena, él tiene un encuentro con Jesús. Y es curioso porque él va de noche, dice la Biblia. Y hay muchas interpretaciones, podrá decir que tuvo miedo, que no quería, y en fin. Pero la cuestión es que tuvo un encuentro con Jesús. Mucha de la historia judía
cristiana habla de que este hombre se convirtió en un discípulo de Jesús. Y además hay evidencias y cartas que no están dentro de la Escritura, pero es parte de la historia. Y si se convirtió al Señor, bien, gracias a Dios y gloria a Dios por eso. Pero este es Nicodemo. Dice en Juan 3:5 que Cristo le habla acerca de la importancia del nuevo nacimiento. Y en Juan 3:5 dice de la siguiente manera, hablando de este hombre que, ojo, tenía palabra, conocía de Dios, por decir así, enseñaba de Dios, era encargado de que se cumplan las leyes y poder regir, que el pueblo las cumpla de manera correcta y enseñar a otros. Y se acercan de Jesús y empiezan a tener una conversación con Jesús. Y Jesús le dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Después en el verso 10 le dice Jesús de nuevo, y él le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Dice el 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Dónde está? No, me he pasado, perdón. Perdón, me he pasado esa, medio de frente al 6 y del 5. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Hacia la pregunta de Nicodemo, Jesús responde a esto, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y él le dice, que no naciere de agua y del espíritu no puede nacer de nuevo. Esta palabra agua, en este sentido de la escritura, en el original, está hablando específicamente de la palabra. Cuando te hablan a ti en la Biblia de agua para beber o algo que vas a ingerir, está hablando del Espíritu Santo. Ese es el significado de la palabra en ese sentido, de la palabra agua en ese sentido. Pero cuando habla de la palabra agua, acompañando a otro elemento, o para lavarte las manos, o lo que hizo Jesús, lavarle los pies a los discípulos, ese simbolismo del agua representa a la palabra de Dios. Es lo único que puede limpiarte. Cuando tú has nacido de nuevo, cuando tú ya has recibido a Cristo, empieza un proceso de purificación en tu vida, que le llamamos santificación. ¿Por qué santificación? Porque es un proceso que va a durar hasta el día que tengas que morir. Recuerda esto, Cristo te ha hecho libre de la condena eterna por medio de su sangre. En el proceso de santificación, pues tú empiezas a ser limpiado del pecado, pero el pecado sigue en ti, todavía hay presencia de pecado en ti. Y es con lo que luchas, es con lo que hace que sea tan incongruente querer hacer lo bueno y no poder hacerlo. Ese es tu carne, es tu deseo, tu pecado. Pero hay otra parte que es en el futuro, que es cuando Dios nos quite o nos libre de la presencia del pecado de nosotros, que es lo que conocemos, o cuando se habla teológicamente, de los cuerpos glorificados, que nuestros cuerpos van a ser glorificados, que es un tema aparte. Pero entiende esto porque es necesario que tú como creyente entiendas por qué tus luchas, qué causas en ti es esta presencia del pecado. Es necesario entenderlo. Si algo pude aprovechar en la reunión que tuvimos ayer de hombres y ver, es que es cierto que los cristianos tenemos claro qué es lo que pasa, supuestamente. Pero la gente que no conoce a Dios es muy clara y muy sincera. No entiendo. No sé por qué me pasa. Yo quiero, pero no puedo. Y es que me aparece esto, y es que me aparece el otro. Y de verdad que nosotros tenemos respuesta sí. Pero no entendemos que tú lo has entendido no por tu conocimiento, porque Dios te lo ha permitido entenderlo a ti. Y por más que tú se lo expliques en chino, en arameo, en árabe, en hebreo, la gente no lo va a entender, porque solamente Dios es el que hace que la gente pueda entender. Entonces, entendamos esto porque tenemos que conocernos. Vas a fallar, te vas a equivocar, y ten esto claro, no dejas de ser hijo de Dios. Siempre te va a llamar al arrepentimiento, siempre te va a llamar a volver a Él, siempre te va a llamar a acercarte nuevamente a Él, siempre te va a buscar. Dios siempre, te voy a decir esto, en cualquier etapa de tu vida, Dios te va a volver a buscar. Y es más, voy más allá. En cada minuto de tu vida, Dios te sigue buscando. Dios no va a dejar de buscarte. Entonces, ¿es necesario el Espíritu Santo en nuestra vida? Sí. Es el fin de esto. Es tu garantía, como también lo voy a decir ahora en un rato, hacia el futuro. Tenemos un problema con el Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu es una herramienta que Dios te ha dejado para que tú puedas vivir la vida cristiana. Y no es así. Él no es una herramienta. El Espíritu no está a tu servicio.
Bueno, sí está a tu servicio, pero no como tú te lo imaginas, no como un empleado tuyo. El Espíritu Santo está y es una persona, y es Dios. Y el Espíritu Santo está en ti para hacer la obra de Dios en tu vida. No tu voluntad, no tu obra. Y porque es muy curioso esto, pero cuando somos creyentes, tenemos diferentes formas de manipular al Espíritu Santo. Si tengo un problema de trabajo, sé qué decir, creo según yo, cómo hablar, cómo acercarme, cómo puedo llegar para tocar este tema. Si tengo un problema, no sé, de la iglesia, y de repente ya estoy súper, tengo que predicar, Señor, y hoy día voy al Espíritu, Espíritu, por favor, y me enfoco en querer hacerle ver a Él que ese día necesito específicamente que tenga un énfasis mayor en lo que yo necesito. Y nos estamos equivocando, porque el Espíritu Santo trabaja todos los días, cada minuto, cada instante de tu vida. Dice la Biblia que Él clama y pide como conviene. O sea que muchas veces tus oraciones, que pasas largas horas orando, o de repente minutos orando, y buscas las mejores palabras, o de repente hablas como puedes para orar, a veces no llegan a Dios tus palabras. Llega a Dios el clamor del Espíritu, porque Él pide como conviene, dice la Escritura. Por eso Jesús siempre nos anima a orar. No para que tú pretendas que tus palabras van a conmover el corazón de Dios, porque los cristianos oramos así. Yo estaba en un lugar donde gente que ora con la intención de que su oración conmueve el corazón de Dios. Yo no tengo nada en contra de la gente que llora, grita, a veces cada uno es su problema. Pero he visto gente específicamente que tiene esa costumbre, de que cree que porque ese día lloró y ya no pudo, ese día tuvo un encuentro con Dios, ese día fue un día, y de repente de tu oración, pues solamente el Espíritu se encargó de decir lo que necesitabas. Porque no te hace ni más ni menos creyente orar llorando o orar riéndote. No te hace tampoco más espiritual. Lo que te hace espiritual es entender cómo vas a recibir el mensaje. Porque de verdad hay que tener mucha fe para entender que tú vas a coger una porción de la Biblia sin tener ningún tipo de conocimiento y va a ser Dios quien te la va a revelar. De verdad, a mí me enseñaron esto y se lo digo para cualquiera que quiera estudiarlo. No busques ninguna información. No vayas a temas extras, no veas videos, no veas absolutamente nada. Tengo una oración normal con Dios como un día normal y ese día introdúcete en la Escritura. Y que Dios te muestre lo que tengas que poner en tu corazón. Que diga lo que tenga que decirte ese día en tu corazón. Y después de ese momento, después que ya tienes algo claro y ya crees tú que has entendido algo de lo que ha dicho el Señor, recién ahí ve a buscar información. Recién ahí ve y compara lo que tú has entendido con lo que dicen, no cualquiera, gente que también escudriña la palabra. Porque es la única manera que tú puedas crecer en tu relación con Dios, que tú realmente puedas conocer a Dios. No hay otra forma. No. Sí. En mi caso, podría decirte 1000 cosas. Vengo de lugares donde tiene mucho que ver lo que tú haces con relación a las respuestas de Dios. Bíblicamente no enseña nada de eso. La respuesta de Dios es bajo su voluntad a quien Él le place, a quien Él decide enseñar, a quien Él decide mostrar, a quien Él decide llamar. Dice, sigue diciendo el verso 14, para ir aterrizando un poco. Dice, vamos a leer de nuevo el 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Con qué fuimos sellados? Con el Espíritu de la promesa. Esta palabra sellar, curiosamente, es la misma palabra que se usa cuando van los romanos, o los judíos, mejor dicho, los fariseos, a pedir a los romanos que por favor sellen el sepulcro de Jesús. ¿Y qué hicieron los romanos? Mandaron a todo su ejército, mandaron a toda su guardia a que este lugar esté custodiado y guardado. Y es la misma palabra que significa resguardar, cubrir, proteger. Y cuando tenía el sello de algo, en ese tiempo, por decirlo los romanos, derretían cera y ponían la cara del emperador. Eso significaba que tú eras su propiedad, que eso te pertenecía a ti. Uno de los simbolismos que podemos encontrar en este acto de querer cerrar la tumba de Cristo y sellarla por todos lados era que los romanos estaban mostrando poder frente a esto que le habían dicho. Recordemos que lo que usaron los fariseos para levantar a Jesús en contra de Pilatos fue que él decía que era rey.
Eso es lo que ellos usaron. Para el pueblo era un hereje. Él decía que era hijo de Dios. Pero para los romanos era un loco. La única forma de hacerlo quedar mal era mostrarlo como rey. Y es que él dice que es el rey de los judíos. Y es que dice que nos va a libertar. Y lo que hemos estudiado en la Biblia en Mateo, recordemos que en el tiempo de Jesús había habido revueltas. Y una de las últimas fue la revuelta de los macabeos, donde se rebelaron contra el imperio romano, acabaron con parte del imperio romano, los expulsaron de Jerusalén, y Roma fue con todo y fue una de las últimas masacres más grandes en Jerusalén. Y lo pueden buscar en internet porque hay mucha información acerca de esto. Entonces, para los romanos, que un judío se levantara en armas era un problema. De ahí vienen los celotes, que eran como pseudoterroristas, por decirlo así. Vienen muchas ramas de gente que estaba en contra de ellos. Y se estaba levantando un hombre que decía que era rey de los judíos, que les iba a traer libertad. Entonces, ese sepulcro, ese sello, indicaba a los romanos que ellos son solamente únicos, que no iba a haber otro rey para los judíos, que no iba a haber otro señor para los judíos. ¿Y qué hizo nuestro Dios? Dice que removió la roca. Entonces, esta palabra sellar, que tú que moví el tema, esa palabra sellar es la misma que se usa ahí. Y cuando habla de que tú y yo hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo, con las arras de la promesa, está hablando de que tú le perteneces a Dios. El Espíritu Santo, como dije hace un momento, no está para hacer tu voluntad. El Espíritu Santo no va a obrar donde tú quieres que Él obre. Porque mientras que tú puedes ver que eres una persona, hablando de hijos, por decir Tiago, digo como ejemplo, no digo que sea así, mientras que yo le pido que obre en mí porque soy un chico con testalón, Él ve cosas más profundas. ¿A raíz de qué? ¿A causa de qué? ¿Por qué eres así? Y Dios no cura heridas de manera superficial. Dios va a la raíz del problema. Dios siempre va a atacar el problema. La única forma de que tú y yo podamos conocer a este Dios que nos habla la Biblia, que podamos realmente entender la palabra, va a empezar reconociendo lo que solo depende de Él. Todo depende de Él. Además, conozco a dos pastores que han sido muy cercanos a nosotros estos últimos años, y ambos coinciden en algo muy claro. Y es de que la única necesidad que tienen ellos para poder presentar el Evangelio es el Espíritu Santo. No necesitan de nada más. No necesitan, lo han tenido, sí, gracias a Dios lo han tenido. Si tienes la oportunidad de estudiar un curso teológico, un instituto bíblico, de verdad, hazlo, te animo a que lo hagas. Pero tienen claro que eso no es. Tú puedes tener todo eso y simplemente no entender nada de lo que dice la Escritura. Absolutamente nada. Recuerdo ahorita, no tengo muy claro, pero de repente los que se acuerdan, como el suegro y papá, de repente hay un texto donde habla específicamente de que si tuvieras todo el conocimiento y tuvieras muchas otras cosas más, pero habla específicamente de conocimiento y no muestras amor, creo que es, y no muestras amor, pues de nada te vale. Entonces, ¿y qué se refiere a mostrar amor? Cuando una persona conoce la Escritura y no conoce a Dios, se llena de legalismo, se llena de religión, se llena de conflictos, se llena de problemas. Nunca nadie es suficientemente bueno para ser salvo. Nunca. Porque está lleno de todo menos de lo que realmente es la palabra. Y la palabra te va a llevar por ese lado, por el amor. Entonces, hemos sido marcados con el Espíritu Santo. Y dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para su alabanza. ¿Qué significa esto de las arras? Aquí en España le tomé atención. Y es un pago anticipado por una propiedad. Y nos dice el texto de que el Espíritu Santo es ese pago anticipado. O sea, nos está dando algo antes de. Entonces, quédate con esto porque con esto vamos finalizando. Lo que estás viviendo hoy día acá, sea que estás en tu mejor momento espiritual o estás en tu peor momento de tu vida, nos dice Pablo en Romanos 8:23. Y no solo de allí, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ese texto es un texto muy complejo, pero vamos a marcar la primera parte.
Pablo habla que tenemos las primicias del Espíritu Santo. O sea, tienes lo primero del Espíritu Santo, pero hay más del Espíritu Santo, que va a ser visible cuando seamos nosotros libres de la presencia del pecado de nosotros. Entonces, el que tú tengas el Espíritu en tu vida te da la capacidad y la posibilidad de poder entender lo que el Señor quiere decirte. Pero hay muchos creyentes que de repente yo vi que se convirtieron, fueron a la iglesia, estuvieron 3, 4 meses bien, un año bien, y de pronto pues se desinflaron y ya, pues, por así ya no siguieron ahí. Y ellos entonces nunca se convirtieron, nunca tuvieron al Espíritu Santo. Es que sí tuvieron al Espíritu, sí tienen al Espíritu Santo, sí se han convertido a Cristo. ¿Cuál es el problema? Que hemos abandonado el desarrollo y el proceso de crecimiento de un creyente. Y quieren tener esto bien claro. Dios, y me viene hacia la mente ahorita esto para acotarlo ahí, porque encaja lo que voy a decir. Dios dice en la Biblia que ha venido por aquellos que están enfermos, para parafrasearlo así, no por los que no tienen necesidad. Y se refiere no a una enfermedad física, sino a una enfermedad espiritual. Cuando Dios te llama, Dios llama a culpables. Dios nunca llamó a víctimas. Porque cuando a cada persona que se le acercó, por más que de repente fueran víctimas de su niñez, de sus cosas de joven, de inclusive abusos de la sociedad, de lo que quiera, Dios en ninguna parte le dijo que porque eran pobrecitos iban a entrar al reino de los cielos. Jesús les habló del arrepentimiento. Entonces Jesús nunca llamó a víctimas al arrepentimiento, llamó a culpables. Y en Romanos profundizamos más. En Romanos dice claramente que todos somos culpables, todos, sin medida de pecado. Todos somos culpables delante de Dios. Entonces, cuando entiendes eso de ahí, tienes que tener esto bien claro. Recibiste a Cristo, lo primero que tienes que dejar es la justificación. El por qué soy así, el por qué tengo esto, el por qué tengo el otro. Dios te perdonó. Y te digo esto, es tan difícil entender de que Dios te perdonó, porque es fácil aceptar, soy salvo, es fácil decir, sí, tengo la gracia del Señor, pero cuando cometes un mínimo error, te cuesta tanto levantarte, nos cuesta tanto levantarnos, y es que realmente no estás creyendo en Él. No conoces el Espíritu Santo, no conoces a Dios. Y ahora, hablamos en sentido de una fe madura, ¿vale? No llevemos esto a libertinaje, no llevemos a que yo hago lo que quiera y me arrepiento y ya está. No llevemos a ese lado. El que conoce a Dios tiene ese mensaje claro. Por ninguna parte de su mente va a pasar el libertinaje y el arrepentimiento como algo constante y cotidiano. No va a pasar. Pero lo digo por si acaso. Pero tenemos que entender de que si has sido salvo, tienes que aceptar que eres salvo. Que te va a pesar cuando cometas errores de nuevo, te va a pesar. De que te vas a equivocar hasta el fondo y te van a sacar, te van a decir cosas en la calle, la familia, que es el golpe que más duele a veces, acerca de tu supuesta conversión, va a pasar. Va a pasar y tienes que entender de que es parte de tu proceso de santificación. Y le hemos dicho, santificación no es una persona, o santo no es una persona que está en un pedestal y que no comete errores y que nunca se equivoca y es perfecto y por eso Dios lo eligió. Eso no es una persona santa. Una persona santa es aquel que reconoce su error y vuelve al Padre las veces que sea necesario. Si algo tengo claro yo es que una persona que practica pecado no vuelve al Padre. El que practica pecado no vuelve al Padre, porque está practicando y está lleno de pecado, o sea, no vuelve al Padre. Por eso Pablo en su carta también habla acerca de los creyentes carnales y los impíos. Porque hay un tipo de creyente que va a fallar constantemente, que le cuesta arrancar, hay que sostenerlo, animarlo, levantarlo, estar ahí empujándolo y venga que se restaura, se levanta, se cae, se levanta, se restaura, se cae. Y va a estar así hasta el día que su cuerpo sea libre de la presencia del pecado. Y ahí entra la iglesia de Cristo, dispuesta a soportar a los débiles. Y con esto voy más allá, los débiles no son aquellos que estamos hablando ahorita. Los débiles son aquellos que todos saben, que ya conocen de Dios a plenitud y no están dispuestos a torcer su brazo para entender a aquellos que están creciendo recién. La gracia tiene que sostenerlos, porque la ley está por encima. La gracia está por encima de la ley. Y toca sostenerlos.
Es por eso la necesidad de estudiar la Biblia, de conocer a Jesús. Te voy a decir esto, es muy sencillo que una persona cruce el punto de la legalidad en puntos que son ellos moralmente buenos. Escuchaba de un pastor, y con esto termino, es sencillo hablar de una persona en tu iglesia, es sencillo hablar de un drogadicto hasta que tiene el nombre de tu hijo. Es sencillo hablar de una mujer abandonada o dejada hasta que tiene el nombre de tu hija. Es sencillo hablar de un homosexual y ponerle límites y restricciones hasta que es tu hijo o tu hija. Ahí, en ese momento, conoces la gracia de Dios. Porque no quieres que tu hijo sufra la discriminación, sufra todo lo que se sufre hablando de un tema homosexual. O sea, ahí recién cobra sentido todo esto. Es fácil hablar del alcoholismo, ¿no? Los borrachos entrarán al reino de los cielos y que tienen que tener dominio propio. Y no tiene dominio propio, pues no tiene el espíritu y todo lo que tú quieras hasta que tiene el nombre de tu hijo. Ese día se acabó todo tu legalismo. Porque te quedan dos cosas. Ir en contra de la Biblia, usando el ejemplo del hijo pródigo, que se fue y el padre lo recibe, y que tú tengas tu propia opinión y digas, ¿sabes qué? No te recibo acá, te vas, adiós, no te quiero más, porque Dios dice de que tú te vas al reino de los cielos. Se acabó tu legado. Ese día rompiste todo. O te toca simplemente reconocer que te equivocaste por muchos años. Como lo he escuchado, este tema lo escuché de un pastor muy mayor, con muchos años en el ministerio. Y es una gran verdad. Hasta que no tiene nombre propio el pecado y es alguien de tu familia o quien tú amas con todo tu corazón, hasta ahí es fácil hablar de eso. Es muy sencillo hablar de eso. Entonces, Pablo ha desbordado su corazón, nos ha hablado en esta primera parte quién es Dios, quién es el Hijo, la necesidad del Espíritu Santo. No con la intención solamente de que nosotros nos quedemos con, ay, qué bonito habló Pablo. No. Con la intención de que realmente puedas conocer al Dios en el que dices creer. No puedes conocer a Dios y no reflejar una vida que tenga Dios. Puedo creerte que seas hijo. Es que yo me enteré cuando tenía 15 años del Señor y por ahí he vivido mi vida y te puedo creer y no me atrevería a decirte que no eres hijo. Es un tema tuyo con Dios. Pero que tú digas, yo conozco a Dios y hables con certeza de conocimiento de Dios y tu vida no refleja a Dios, tú te estás creyendo que tú conoces a Dios. Eso te lo estás creyendo tú. Porque el primer rasgo, y no hablo de frutos del Espíritu, el primer rasgo de un hijo de Dios es el amor. Pese a que sea en un momento bueno de su vida, o pese a que esté en un momento trágico de su vida. Y gracias a Dios nos ha permitido ver ejemplos muy claros. Un punto que siempre Dios me permite ver es gente que es dadivosa, teniendo mucho o teniendo poco. No solamente con cualquier persona, creyente, no creyente, bueno, malo, bonito, negro, blanco, como quieras llamarle, he visto gente realmente, a mí me cuesta entender. Me cuesta entender porque tengo parámetros y sigue tratando a Dios conmigo, pero he visto gente muy dadivosa. No quiero decir que sea el único rasgo, hay muchos rasgos, pero todo parte desde el amor. Un hijo de Dios que no muestra rasgos de amor frente a una persona, y no hablo solamente en necesidad, aun cuando la veas aún bien y entiendas que esa persona necesita de Dios, pues yo te animaría a que analices tu vida. No si eres hijo, no. ¿En qué parte te has quedado del proceso? ¿En qué parte? Cuando llegamos al curso de Debes entrar en el Evangelio, empezó con un esquema muy claro. La cruz de Cristo y una especie de triángulo de costado, y la mayoría de gente, de creyentes, estaba al inicio de la cruz. O como lo vimos en el tabernáculo en Éxodo, recuerdan ese lugar santo, el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Y ese es el lugar de gracia en general, completo. Pero la mayoría de creyentes estamos en el atrio. Otro poco avanzado al lugar santo, pero muy pocos se han determinado a ir a ese lugar santísimo. Es el lugar donde eres tú, donde Dios no te pide que seas ni muy letrado, ni muy perfecto. Bueno, no te pide que seas perfecto, no te pide que seas un orador espectacular, que te conozcas la Biblia del tapa a tapa.
Solo te pide un corazón realmente contrito y humillado hacia Él. Es lo único que te pide, para que Él pueda trabajar y hacer la obra en ti. Y cuando llegues a ese punto, aférrate a ese punto. Ahí no importan los parámetros, ahí no importan las circunstancias, ahí no importa lo que estás viviendo, ahí no importa si estás bien o mal, ahí no importa si ríes o lloras, ahí no importa que estás a los pies de Cristo. Y que toda tu circunstancia descanse en sus manos. Eso es lo único que importa. Yo tengo 4 hijos hombres. Y yo tengo algo muy claro. Yo les voy a enseñar a Dios a los 18 años. Si ellos a los 19 quieren hacerse lo que quieran y no quieren seguir a Dios, yo voy a seguir hablándoles. Pero mi función es poder acercarlos a Cristo. La función de la iglesia es esa, acercar a la gente a Cristo. No que tú los conviertas. No que tú los convenzas de que están mal y necesitan ahora de Dios. Porque mañana los atropella un carro y se van al infierno. Así predicaba antes. No, los chicos ya están de verdad. Hay mucha información como para venir con esas cosas. La gente hoy día conoce mucho del supuesto amor de Jesús. ¿Por qué digo supuesto? Porque no es el verdadero amor de Jesús. Es como Jesús es amor, pues me va a perdonar todo lo que yo haga y si me arrepiento o no me arrepiento, Él dice que es amor. No. Jesús es amor y murió por todos. Pero sus hijos son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué dijo Jesús? Que les conviene que yo me vaya para que Él venga. Si aún no tienes el Espíritu Santo, no estás seguro del Espíritu en tu vida, vuélvete a Dios. De todo corazón te lo digo. Es lo mejor que puedes hacer. No te hablo de que tengas que, de una lista o reglas que tienes que decir, no, esto no. Olvídate. Vas a volver, vas a seguir, es más, te vas a equivocar más porque vas a ser consciente de tus errores. Algunos se escuchan cuando se convierten y dicen, es que ahora todo me va peor. No es que no te va peor. Ahora se han abierto tus ojos y eres consciente de tus errores. Y claro, ya te pesan, pues. Si antes te daba igual, no sé, gastarte cualquier cosa que tengas en algo que no debías gastarlo, ahora cuando lo gastas dices, Señor, ¿por qué lo hice? No me di cuenta. Si hubiera esperado, si hubiera hecho esto. O de repente respondes mal a una persona y se genera un conflicto enorme. Y esa persona, y tú dices después, ¿pero por qué le respondí así? Y es que no es que te da peor, es que simplemente has empezado a abrir tus ojos. Y cada vez que te encuentres con la realidad, va a ser dura. Va a ser difícil. Por eso nunca te voy a decir que Cristo va a cambiar tu vida y la va a hacer color de rosa para ti. Jamás. Estaríamos engañándote. Y te digo esto y me arrepiento de esto. Antes se lo decía a la gente. Matrimonios separados, arrepiéntete que Dios va a restaurar tu matrimonio. Y lo afirmaba de verdad. ¿Estás enfermo? ¡Ay, Dios te va a sanar! Y me acuerdo que le decía todavía a mi suegro, porque Él murió por nuestras enfermedades. Y tú pasas por encima de la voluntad, con palabras que suenan bonitas. Suena bien, pero no es el fin de Cristo. Su sangre fue derramada por tu vida eterna, por la vida eterna de lo que tú más amas, de tus hijos, tu familia, tu esposo, tu esposa. Por eso derramó su sangre, por la salvación de ellos, para que no haya una condenación eterna para ellos. El resto de tu vida, si eres joven y quieres una buena vida, estudia, prepárate, da lo mejor de ti, aprovecha cada oportunidad que te den tus padres. Si te salteaste las oportunidades y ya estás en el trabajo familiar, da lo mejor en el trabajo. Ten proyectos, aférrate a tu esposa, no en el sentido de adorarla, o sea, que sean uno, los dos, que se complementen. Generen proyectos, prepárense, aviéntense, no tengan miedo, que ya hizo todo Dios. Eso es la vida en Cristo. No es nada más que eso. No es todo lo que nos inventamos nosotros en nuestra mente para querer hablar de Él. ¿Vale? Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Y así hemos acabado la primera parte del capítulo 1. Bueno, la segunda, porque ya hicimos la pasada la primera. La segunda parte y nos queda todavía el 15 hasta el 23. Señor Jesús, Espíritu de Dios, gracias. Porque sabemos, Padre, que eres bueno, que tu amor y tu misericordia y tu gracia, Padre, nos han alcanzado cada momento, cada instante. Que no hemos sido nosotros, que nuestras imperfecciones son tantas, nuestro pecado, Señor, nuestra realidad de pecado, quienes somos, nos hace tan
nos pone tan lejos de ti, Señor. Pero gracias a Cristo, a su sangre preciosa, hoy nos acercamos con toda libertad, Señor, a adorarte, a rendirnos a ti, a exaltarte, Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a todos los que estamos aquí, a los que no han podido venir, Señor, a los que nos ven por redes. Padre, si alguien no te conoce, si duda, Señor, de su salvación, si duda del Espíritu que has puesto en él, Padre, sé tú, Señor, hablando a su vida, sé tú mostrando, Señor, el camino al arrepentimiento, a la aceptación a ti, Señor Jesús. Que puedan confesar que tú eres su Señor y su Salvador. Ahí en sus corazones, Padre, sin que nadie los manipule, sin que nadie los quiera convertir, sino solamente tú y tu Espíritu, Padre. Gracias por este tiempo. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Estamos despedidos.